Listo, yo creo que ya podríamos comenzar. Bienvenido Carlitos, hola Carlitos, ahí está el tío Freddy también. Bueno, está también mi papi, pero no le escuchamos. Entonces, bueno. Entonces, tío Lalo, si nos regala una Sí, oración para señor. comenzar. ¿Listo, tío? Bueno, por supuesto que sí, es un honor contar con su presencia, Espíritu de Dios, gracias. Dice Primera de Crónicas, eh, 22:19, dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía, con la llenura del Espíritu Santo. Dice, poned pues ahora vuestros corazones, vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada, al hombre de Jehová. Gracias, Señor Padre de la Gloria. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Nos presentamos ante ti, Señor, en esta nueva tarde, Dios. Muchas gracias, Dios de la Gloria, por este día y por esta noche que empieza. Gracias, Padre. Muchas gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Padre de la Gloria, gracias. Bendito eres tú, mi Señor. Bendito mi Padre, bendito el Señor y bendito el Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, con tu gloria y con tu poder para la gloria del Señor Jesús. Muestra tu gloria, Espíritu Santo. Muestra el poder de tu gloria en los que en este momento estamos incompletos. Muestra tu gloria, Espíritu de Dios. Toca esos corazones, Espíritu Santo. Aumenta, Espíritu de Dios. Aumenta y multiplica, Espíritu Santo, este evangelio a nuestras familias que hacen falta por el poder de tu palabra, porque escrito está en el nombre del Señor Jesús. Ven, Espíritu de Dios, con tu gloria y con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Ven, precioso Espíritu Santo. Muestra tu gloria, muestra la grandeza de tu poder, Espíritu Santo. Toca sus corazones, Espíritu Santo, el corazón de Santo, de Arturo, de Mary, de Miriam, de Ana. Toca sus corazones, esas familias, tócalas, Espíritu de Dios, tócalas con tu gloria, tócalas con tu gloria, allá en esos hogares donde ellos están, donde ellos viven, tócalos con tu gloria, Norberto, tócalos con tu gloria, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra, mi Señor Jesús. Gracias para la gloria tuya, mi Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, inunda nuestros corazones con más sabiduría, con más entendimiento, con más de tu gloria. Ven, Espíritu precioso, ven, Espíritu de Dios, aumentanos la fe, aumentanos esa fe como la del oro, llénanos de tu gloria, llénanos de tu poder, precioso Espíritu Santo, trae tu grandeza de gloria, trae tus cielos abiertos. Padre, te damos la gloria y la honra siempre para ti. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Trae tu gloria de poder, de arrepentimiento para esta ciudad, Bogotá. Trae tu gloria de arrepentimiento, Espíritu precioso de gloria, a esta nación Colombia, a este país Colombia que tanto lo está necesitando. Poderoso Espíritu Santo, manifiesta tu poder, manifiesta tu favor, Espíritu Santo, para este país, para esta ciudad Bogotá, para la gloria del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu de Dios, siempre arrópanos con tu gloria, siempre cúbrenos con tu gloria y con tu poder. Para la gloria del Señor Jesús hemos orado. Bendito Espíritu Santo, te amamos. Muchas gracias. En el nombre del Señor, gracias. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, pues tengo unos versículos aquí en una nota, entonces, pues bueno, voy a poner en la pantalla la nota, por si de pronto quieren apuntar los versículos y pues de pronto para comprender el porqué de la introducción que voy a hacer, ¿listo? Entonces, bueno, la introducción es el origen del Evangelio de Marcos, ¿sí? Esa parte es muy importante y ahorita les voy a explicar el porqué. Entonces, bueno, digamos, bueno, leemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Amén. amén. Entonces, ¿qué es lo relevante o qué es lo importante que yo he visto con respecto, o que, bueno, sí he podido percibir y pues desde hace un tiempo, y pues hoy lo confirmé pues leyendo el primer capítulo de Marcos y pues digamos como repasando todos estos versículos que yo tengo aquí apuntados. Entonces es con respecto a que el padre de Marcos es Pedro, uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces, voy a citar unos versículos donde nos muestra por qué Pedro es el padre de Marcos. Entonces, primero en Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí nos estaba hablando de Pedro cuando estuvo en la cárcel y el ángel del Señor fue y lo sacó de la cárcel. Entonces lo que hizo Pedro al salir de la cárcel fue ir a la casa de María, la madre de Marcos, ¿sí? Entonces, digamos, comienzo con el versículo de pronto un poquito más complejo de explicar. ¿Por qué? Porque digamos, cuando una persona sale de prisión, por decirlo así, pues al primer lugar a donde quiere ir es a la casa, a su casa, ¿sí? Entonces, digamos, este versículo, vuelvo a decir, no es el más claro, pero aquí nos muestra que Pedro apenas salió de prisión, fue a la casa de María, la madre de Marcos, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí vamos a comenzar a ver los nombres que tenía Pedro, porque Pedro no solo tenía el nombre de Pedro, sino vamos a analizar. Después, en Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí ya vemos tres nombres de Pedro, ¿sí? Simón, Cefas y Pedro. Ya van tres nombres de la misma persona. Entonces después, en 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces aquí nos muestra que Cefas o Pedro andaba con su esposa o con su mujer, ¿sí? Y también nos muestra que pues los hermanos del Señor en 1 Corintios también andaban, también tenían esposa y ellas también andaban con ellos, los acompañaban. Entonces esta parte es muy bonita. Después dice, en Gálatas capítulo 2, verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, tres apóstoles, ¿sí ven? Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Aquí vemos que ellos tres, los que nuestro Señor siempre llamaba, eran considerados como columnas. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé, a mí aquí se refiere al apóstol, perdón, sí, a Pablo, sí, a Pablo, y dice, a Pablo y Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y aquí vemos que Pablo es muy importante, pero también Bernabé. Bernabé, ya vamos a ver más adelante, Bernabé era hermano de Pedro. ¿Sí? Esta parte también es muy bonita. Entonces, bueno, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, bueno, continuamos. Después dice en Juan capítulo 19:25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Aquí nos está hablando Juan de María y la hermana de María. Bueno, digamos, este versículo lo tengo ahí pero sencillamente porque aquí muestra cuál puede ser el nombre de la hermana de María, que puede ser Salomé. ¿Sí? Entonces, digamos, porque pues, digamos, no es con el tema, sino el por qué lo tengo aquí. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José. ¿Cuál es Jacobo? El hermano de Jesús. ¿Cuál José? El hermano de Jesús. Pero entonces aquí dice, Jacobo era el menor. Aquí ya nos empieza como a dar más datos con respecto a los hermanos de Jesús. Y Salomé. Entonces, Salomé muy posiblemente es esta mujer, la hermana de María, la madre de Jesús, según la perspectiva de Juan. Entonces también nos dice María, mujer de Cleofas. Esta parte es importante. Entonces ya vemos que aquí aparece María, la misma María de Hechos 12:12, y aquí ya no nos llama a Pedro como Cefas, ni como Simón, ni como Pedro, sino como Cleofas y María Magdalena. ¿Sí? Esta parte es muy bonita. Entonces continúo. Entonces ya vamos viendo que se va encerrando la idea y pues se me hace muy curioso por qué está tan escondido en la Biblia. O sea, está, pero está demasiado escondido y está tanto así que Pedro aparece con 4 nombres. ¿Sí? Entonces, pero vuelvo a decir, por alguna razón Dios permitió que estuviera, pero de una manera muy escondida, tanto así que pues la verdad pienso que nadie lo ha visto porque de eso ahorita les explico el por qué. Bueno, después en Lucas 24:18 dice, respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, que viene a ser Simón, Pedro o Cefas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Aquí era Pedro en camino a Emaús. ¿Ven? Entonces,
pero todavía diríamos no está claro. Pero vamos a ver abajo la comprobación de que este Cleofas era Cefas o Simón o Pedro, ¿sí? Entonces en 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿aquí a qué se está refiriendo? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero, ¿a quién se le apareció? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Simón o Pedro. Y después a los 12. Entonces, aquí esta partecita es donde de este otro que está tachado, es el que nos comprueba que Bernabé, el que estaba aquí arriba, el que estaba junto a Pablo, es el hermano de Pedro. Entonces dice aquí en Colosenses capítulo 4:10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces vemos que Marcos era sobrino de Bernabé, por lo tanto, Bernabé o era hermano de Pedro o era cuñado de Pedro, ¿sí? Pero Bernabé era el tío de Marcos. Entonces, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces ya queda claro que Bernabé o es hermano de Pedro o es hermano de María, la esposa de Pedro. Y digamos, bueno, aquí otra vez hace referencia a Marcos en 2 Timoteo 4:11, donde dice, solo Lucas está conmigo, hablando Pablo a Timoteo. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y por último, aquí ya donde hay una confirmación de que este Cefas y este Cleofas del camino de Maús es Pedro. Dice en Lucas 24:34, dice, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Cuándo le apareció a Simón? En camino a Emaús. ¿Sí? Esta parte es muy bonita. Entonces, después, y en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, es donde más claramente habla de quién es Marcos. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, ahí Pedro dice claramente que Marcos es su hijo. Pero ¿por qué todos estos versículos fueron necesarios? Porque lastimosamente he visto que los teólogos cogen este versículo diciendo que Marcos era hijo simbólico de Pedro, pero con todos los versículos que acabamos de ver anteriormente, nos queda la certeza de que efectivamente Marcos era hijo de Pedro, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué esta introducción? ¿Por qué es importante tener clara esta parte con respecto al Evangelio de Marcos? Es muy sencillo. Porque tenemos 4 evangelios, 2 evangelios de 2 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y 2 evangelios de 2 personas que no fueron apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos el primero que fue el que leímos, el Evangelio de Juan, y pues también pienso que no es casualidad que Dios nos haya permitido leerlo primero, porque el Evangelio de Juan es el Evangelio que escribió el amado, el que más conocía el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante. El Evangelio de Juan, el que primero leímos, es el Evangelio del amado, ¿sí? El más cercano al corazón de nuestro Señor. Después leímos el Evangelio del segundo apóstol, que es el Evangelio de Mateo. ¿Quién es Mateo? Mateo, la palabra también lo llama como Leví, el publicano. Entonces él era recaudador de impuestos. Entonces ya vimos digamos, el Evangelio del amado y ahora ya acabamos de terminar de leer el Evangelio de un discípulo que no es muy mencionado en los evangelios, no tenía mucho protagonismo. Entonces es clave, ¿por qué? Porque ya podemos ver la perspectiva tanto del más cercano a nuestro Señor como de uno que no era tan protagonista en los 4 evangelios, pero que estuvo con Jesús durante los 3 años de ministerio. Y digamos, también vemos una capacidad en él de escribir, ¿por qué? Porque el hecho de que él haya sido publicano quiere decir que él trabajaba para los romanos y poder trabajar para los romanos quería decir que él era estudiado, ¿sí? Entonces él era una persona inteligente, instruida o intelectual. Entonces esta parte también es bonita y pues estamos aprendiendo también del evangelio que acabamos de leer, el evangelio de Mateo, ¿sí? Entonces ahora, ¿por qué es importante el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas? Porque el evangelio de Marcos nosotros vamos a ver la perspectiva desde el hijo de uno de los apóstoles, ¿sí? Cómo vio las cosas el hijo de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y de el líder de los discípulos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. O sea, Marcos es cómo vivió todo esto un hijo de un discípulo, un hijo de un apóstol. Esta parte es clave. Entonces, ya vemos que tenemos 3 perspectivas diferentes
en los evangelios. Y bueno, el de Lucas es una perspectiva totalmente diferente también, posterior a todas estas cosas. Entonces, pero digamos, en este momento vemos el por qué, o sea, hoy comprendí el por qué 4 evangelios, el por qué no 5, por qué no 6, por qué no 7, por qué no 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos permitió los 4 evangelios que nos muestran 4 perspectivas totalmente diferentes. Y digamos, vuelvo a decir, si aparece otro evangelio, el evangelio de Judas, el evangelio de fulanito, el evangelio de sultanito, no son relevantes. ¿Por qué? Porque solo necesitamos estos 4. Y por eso digo que me pareció muy importante, porque esta mañana lo comprendí y me pareció muy profundo y digamos, como una manera también de nosotros fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que efectivamente la Biblia está completa y no le falta absolutamente nada. ¿Sí? Esta parte me pareció muy bonita. Entonces, bueno, digamos lo de Lucas, ya lo vamos a analizar también cuando vayamos a leer el de Lucas, pero digamos, esta parte me pareció muy importante dejarla como introducción para comenzar con el Evangelio de Marcos. Bueno, espero que se haya comprendido el por qué la relevancia de esta introducción y el por qué es tan importante comprender quién es Marcos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar. Se escucha muy entrecortado. ¿Sí? Ahí, ¿Qué será? no sé. Bueno. Bueno, espero que quede bien la grabación, porque fue un poquito rápido. Procuré ser un poquito breve. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al Evangelio de Marcos. Entonces, hasta aquí ya hemos aprendido bastante, pero vamos a continuar aprendiendo muchas más cosas con el Evangelio de Marcos. Entonces, continúo leyendo. Entonces dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, como podemos ver, Marcos escribió este Evangelio después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es importante también. Nosotros ya sabemos qué significa Jesucristo. Jesucristo es el que resucitó. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante cómo comienza este Evangelio de Marcos y también toda esta introducción. Por eso dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, este Evangelio fue escrito después de que nuestro Señor resucitó y, digamos, es evidencia de que nuestro Señor es nuestro Mesías, es nuestro Salvador, y no solo eso, sino que nuestro Señor es Yo no Hijo entiendo de esto. Dios. Pero ¿qué? Bueno, continúo. Entonces, este principio, por eso digo, desde el versículo 1 ya es importante y nos dice un montón de cosas. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos que eh, nos va a hablar de cómo comenzó el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas y de nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Sí? Por eso no dijo solo de Jesús, sino de Jesucristo. Entonces continúa diciendo, como está escrito en Isaías el profeta, comienza hablando ahora de cumplimiento de profecía. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, enderezad sus sendas. Entonces aquí nos está hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Y nos muestra que sencillamente es cumplimiento de profecía. Esto es algo importante para poder comprender cómo vio las cosas Marcos, hijo de Pedro. Entonces dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Una vez más nos queda claro que el bautismo de Juan, el bautismo en agua o en el bautismo en el nombre de nuestro Señor es para arrepentimiento, para perdón de pecados. ¿Sí? Entonces continúa, dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Por lo tanto, aquí nos muestra Marcos la importancia del arrepentimiento, confesando los pecados para que puedan ser perdonados. ¿Sí? Entonces ya va, arrepentimiento, perdón, pero para recibir ese espíritu de arrepentimiento y ese perdón necesitamos confesar los pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos,
y comía langostas y miel silvestre. Entonces vemos que Juan era una persona que estaba aislada, que él vivía apartado de la sociedad. Y esto nos muestra que los verdaderos discípulos de nuestro Señor, los apartados desde que antes de nacer, ellos no venían a vivir una vida, digamos, enfocada en las cosas del mundo, sino una vida con propósito desde que nacían. El ejemplo lo vemos aquí en Juan y en nuestro Señor Jesucristo. Los dos desde que nacieron vivieron apartados, no enfocándose en las cosas del mundo, sino enfocándose en las cosas de Dios. Ellos vivieron desde niños separados. ¿Por qué? Porque su obra era muy importante. Y acabamos de ver que Marcos nos resalta que el principio del Evangelio de nuestro Señor fue Juan el Bautista. ¿Sí ven? Entonces, por esta razón era que Juan no necesitaba socializar, él no necesitaba de amigos, él no necesitaba de vida social, él no necesitaba de las cosas y distracciones del mundo, sino que él, desde que era niño, él vivió apartado y con quien tenía comunión era directamente con Dios. Y tanto así que él sencillamente comía langostas y miel silvestre, alimentos que le ayudaban a tener una comunión más íntima con Dios. Él no se contaminaba con cosas, digamos, con otros tipos de alimentos que, digamos, podríamos ver una dieta similar a la de antes del diluvio, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, digamos, aquí lo que resalta sus vestiduras y su alimento y que él vivía en el desierto es que él no necesitaba de socializar porque él con quien tenía comunión era con Dios y él, digamos, desde su espíritu conocía que él tenía un objetivo importante y era el principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí ya desde aquí, ya Juan nos está hablando de los dos bautismos, del bautismo de agua y del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy bonita. Vuelvo a decir, aquí nos está enseñando bastantes cosas el Evangelio de Marcos. Después dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos aquí la Trinidad junta, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en un solo momento, y en ese momento se oye la voz del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿sí? Entonces, vemos que, ¿por qué dice el Padre que se complace en el Hijo amado? Porque el Hijo amado es el que vino a obedecer la palabra o el mandamiento del Padre. Por eso, Dios se complace en su Hijo amado. Nosotros deberíamos tener ese anhelo de algún día escuchar de boca de Dios Padre que nosotros somos sus hijos amados, en quienes se complace. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos conforme a su palabra. Digamos, me parecería prudente dejar hasta aquí en el día de hoy, porque bueno, ya digamos como que, vuelvo a decir, la introducción fue un poquito extensa con respecto a quién es Marcos, por qué los cuatro evangelios y pues la introducción de Marcos. O sea, ya es mucha información. El por qué Marcos, digamos, por qué era necesario este evangelio de Marcos, era el hijo de un apóstol y no cualquier apóstol, sino de el líder de los apóstoles. ¿Y cómo comienza? ¿Sí? Comienza reconociendo que nuestro Señor ya murió y resucitó, que nuestro Señor es el Hijo de Dios y que nuestro Señor, su ministerio comenzó a través de Juan el Bautista. ¿Sí? Bueno, entonces me gustaría dejar hasta aquí por hoy. Vuelvo a decir, es bastante información, es mucha, mucha, mucha información. Y pues digamos, sería bonito más bien meditarla, ya que lo que le estaba comentando al tío Lalo, digamos, en algún momento me pasó por la mente como, bueno, ya leímos dos evangelios, el de Juan, el de Mateo, pues de pronto ya pasemos a Hechos, por ejemplo, ¿sí? Como saltémonos los otros dos evangelios. Y esta mañana, leyendo el capítulo, leyendo digamos, estos versículos en los cuales Dios me había permitido ver que Marcos es el hijo de Pedro,
Y cabe la aclaración en este momento de que esto nunca lo he escuchado. O sea, digamos, esto ni siquiera, digamos, lo he escuchado de parte del pastor principal. Sencillamente es Dios el que me ha permitido ver toda esta serie de versículos que, digamos, nos enseñan claramente el objetivo y el propósito de los 4 evangelios, ¿sí? Digamos, o sea, hago la aclaración porque no quiero siempre, digamos, yo siempre cuido que vayan a decir que de pronto mi pastor está enseñando cosas que no son. Entonces, por eso digo, el que está hablando de esto soy yo y pues, digamos, pienso que es demasiado claro. O sea, con esos versículos que les mostré y en el orden que los mostré, pienso que queda muy claro la idea, ¿sí? Y digamos, de alguna manera también algo que dije, que por alguna razón Dios escondió de una manera tan profunda quién es en realidad Marcos, ¿sí? Digamos, esto pienso que tiene un propósito. Y si Dios me permitió verlo de una manera tan clara y ahorita compartirlo, pienso también que es por algún propósito. O sea, de alguna manera ya es tiempo de que todos sepamos la importancia del por qué los 4 evangelios, ¿sí? Entonces, digamos como que en sí, esta partecita se centró fue en eso, esta introducción, y nada, pues me gustaría como conocer si de pronto sí quedó claro la idea de esta introducción, de el por qué aquí Marcos comienza dándonos información tan profunda, porque aquí Marcos en serio nos dio una información, en solo la introducción de Marcos, nos da una información bastante grande con respecto a la obra de redención de nuestro Señor. Bueno, ya. Me gustaría escuchar a ver qué opinan, si, vuelvo a decir, si quedó claro y digamos si hay de pronto algún aporte, algo adicional de pronto que no haya visto, porque la verdad, vuelvo a decir, yo me sorprendí esta mañana leyendo tanto el primer capítulo de Marcos como analizando la importancia de toda esta información que Dios me ha dado y pues creo que esta información Dios me la dio desde el año pasado, sino que la tenía ahí, yo la tenía ahí por algo, yo sabía que en algún momento iba a ser importante, pero pues bueno, no sé, hoy me sorprendió mucho, hoy me sorprendió muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? Los veo pensativos, espero que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, no hay problema, porque vuelvo a decir, es mucha información. O sea, aunque ya leímos 2 evangelios, con este tercer evangelio, nada más con la introducción, ya es mucha información que no habíamos visto. Y esto me parece muy, muy, muy importante y, digamos, nos resalta digamos, la importancia de leer todos y cada uno de los versículos de la Biblia. Ah, Todos son importantes. Señor Patro. yo siempre o sea, no siempre, hasta cuando empecé a darme cuenta que yo a veces leía algo de la Biblia o el pastor decía algo y estaba en un lado, pero estaba en el otro y era como la misma historia, pero diferente contada. Y luego me di cuenta que se llamaban evangelios y que son 4, pero entonces no, me hago la pregunta, no entiendo por qué 4 contando la misma historia, pero diferente, ¿sí? Y por qué se le dice el evangelio y se cogieron como 4 como tal. Yo de pronto sí no lo sabía, no sé, no entiendo. Pero pues yo sé que lo está explicando, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo básico? O sea, ¿cuál es la idea de los 4 evangelios, sí? ¿Y por qué existen 4 evangelios que cuentan la misma historia, pero diferente entre comillas? ¿Y por qué hay 4 historias en la Biblia como tal contando lo mismo? Ya sabemos Vale. que hay mucho mensaje escondido y demasiado, ¿cómo se llama eso? Dios revela ¿cómo es que se llama? Misterios. Los misterios, ¿sí? Vale. Hay mucho, Recuerda la... pero ¿qué es lo que se conoce de por sí? Lo que conocemos desde niños, de lo que nos enseñan en religión, en el colegio y todo, porque yo nunca, sí supe que pues, los que venían como libritos y como cuentos, sí, era lo chévere y entendible. Vale. Y que Es explicaba más, sobre Jesús. yo llegué a pensar en algún momento que estos 4 evangelios eran de 4 apóstoles. Yo pensaba eso en origen, pero ya cuando empecé a ver yo, pero no veo ningún nombre de los apóstoles que se llame ni Lucas ni Marcos. Entonces ahí fue cuando me empezó a sorprender. Y pues la verdad, hasta esta mañana encontré la respuesta. O sea, hasta esta mañana leyendo y meditando en esto, me di cuenta que, no sé si nos dimos cuenta de la explicación,
de las dos personas que murieron al lado de nuestro Señor Jesucristo. Que una parte nos dice que los dos le injuriaban, pero otra parte ya nos explica en detalle que uno solo le injuriaba y que el otro lo que hacía era reprender al otro ladrón, defendiendo a nuestro Señor. Entonces, ¿por qué nos explica el pastor que pasa esto? Y la explicación clara es para que nosotros podamos comprender más a profundidad cómo se vivió. Digamos, para Dios no hubiera sido difícil hacer solo un evangelio. O sea, ¿por qué? Porque Dios pudo haber explicado en un solo evangelio todo claramente en detalle. ¿Por qué 4? Porque al ver nosotros los 4, según el anhelo que tengamos, vamos a comprender a profundidad la voluntad del Padre. Digamos, lo que yo les decía que días, no es lo mismo que Dios escriba en el cielo, crean en mi Hijo, si no, no van a ser salvos, a dejarnos a que nosotros, con el anhelo de nuestro corazón, lo busquemos y queramos entender y comprender la voluntad del Padre. Es muy diferente, ¿sí ven? Digamos, si el Padre hubiera escrito en un solo evangelio todo, o sea, digamos, los mandamientos, solo los lineamientos, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues entonces sencillamente nos estaría dando, digamos, como reglas específicas que todos deberíamos cumplir, así como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como lo hacían digamos, los fariseos o los escribas o los sacerdotes. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros queramos en realidad conocer su corazón. ¿Y nosotros cómo lo conocemos? A través de leer la palabra y meditar en ella. Si Dios todo lo hubiera escrito en un solo evangelio, por ejemplo, vuelvo a decir, no necesitaríamos meditar en la palabra. ¿Para qué meditamos si ya todo está escrito claramente? ¿Sí ven? Entonces, ese meditar es qué tanto en realidad nosotros queremos conocer el corazón de Dios, qué tanto le queremos amar, cada uno independientemente. Por eso digo que esta información es muy importante, porque hasta hoy la pude sintetizar y se me hizo curioso que aunque claramente Pedro dice que Marcos es su hijo, los teólogos dicen que no habla en sentido figurado, ¿sí? O sea, hasta los mismos teólogos le quitan la relevancia a esta parte que estamos hablando hoy. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque la palabra solo se puede entender bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando se le interpreta de manera humana, se le malinterpreta. Y casualmente, hoy escuché un mensaje en el que el pastor nos estaba enseñando un tema específico y él decía, yo deseo que este mensaje sea de bendición para ustedes, porque si ustedes este mensaje, específicamente, el que yo estaba escuchando hoy, dice, si ustedes cogen este mensaje a conveniencia, puede ser es más una maldición para su vida. Me pareció muy fuerte porque es la primera vez que yo escucho al pastor decir eso, de un mensaje. ¿Por qué? Porque es un mensaje un poco, digamos, polémico. Entonces el pastor lo dice, yo deseo que ustedes con anhelo y con un buen corazón escuchen este mensaje, porque si lo hacen así, va a ser de bendición. Pero si ustedes lo hacen buscando su propio beneficio, este mensaje para ustedes puede ser maldición. Entonces, lo mismo pasa con toda la Biblia. O sea, ahí da la respuesta a por qué los 4 evangelios. Porque si nosotros cogemos lo que nos conviene de los 4 evangelios, la palabra puede ser para maldición de nuestras vidas, como le pasó a Judas, que comió el pan mojado y quien entró fue Satanás. ¿Sí ven? Entonces, no sé si quedó clara la respuesta, Patro, de por qué 4 evangelios y por qué 4 perspectivas diferentes, por qué 4 personas y totalmente diferentes escribieron estos evangelios, para que nosotros podamos comprender cómo se vivió en ese tiempo, cómo lo vivió el amado, el más cercano de nuestro Señor, cómo lo vivió el hijo del líder de los apóstoles, cómo lo vivió uno de los apóstoles que no es muy protagonista y cómo lo vivió alguien que trabajó después en la obra y más que todo, y pues digamos Lucas era un médico. Entonces lo vemos desde diferentes puntos de vista, ¿sí? El publicano, que era alguien intelectual, estudioso, que trabajaba para los romanos, ¿sí? Pedro, que era un pescador, por lo tanto, Marcos era de alguna manera, no era alguien muy letrado, por decirlo de alguna manera, o por lo menos en origen, ¿sí? Por lo menos en origen. Puede ser que Marcos se haya dado cuenta de la importancia de estudiar y lo haya hecho, ¿sí? Y por eso de pronto llegó a concluir todo lo que estudió y todo lo que aprendió en este Evangelio de Marcos. Juan, quien era también pescador, pero él se convirtió en el que más conocía el corazón de Jesús. Y Lucas, que era alguien médico. O sea, vemos
diferentes, o sea, son personas totalmente diferentes, las 4 que escribieron los evangelios, y la escribieron desde perspectivas, vuelvo a decir, totalmente diferentes. Entonces, es para que todos, esa es otra cosa importante, no todos los seres humanos somos iguales, todos somos diferentes, todos tuvimos formación diferente, todos tuvimos una experiencia de vida totalmente diferente. Por lo tanto, al ver estos diferentes puntos de vista, nosotros nos vamos a relacionar con uno de ellos, o el ideal es con los 4. Entiendo entonces, Mao, que pues todo el Antiguo Testamento habla sobre Jesús. Todo se basa sobre Jesús de una manera u otra en la vida de todos Profetas. de todos los, sí, de todos los que de todos los que hablan del Antiguo Testamento. Que el Nuevo Testamento obviamente ya es Jesús, y donde no está Jesús es cómo influyó la vida de Jesús en ellos. Y la relación de los 4 testamentos es en sí el corazón de la Biblia, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo del ejemplo de Jesús en nosotros. Y pues es Dios hecho carne, o sea, Dios hecho hombre, para que nosotros no digamos que no podemos. Y obviamente, pues ya sabemos que nuestras fuerzas ya lo entendemos que es con el Espíritu Santo, y por eso él se tuvo que ir. Entonces, lo que dijo usted, ricos, pobres, y van a encontrar la manera de poder seguir a Cristo y ser ejemplo de alguna u otra manera. Nosotros leyendo los 4, de alguna forma nos vamos a, ¿cómo se llama eso? Cojo la palabra para mí y pues Dios va a orar en cada corazón de acuerdo a la medida y a la conciencia que se le ha formado en cada uno de nosotros. Y pues chévere, también porque yo ahorita ya vamos para el tercero, entonces el tercero entonces ya es otra vez la historia, pero ahora vamos a verla desde la perspectiva de tal persona. Puede ser de la de Patro, puede ser como lo hubiera visto esta otra persona, y está bien, porque eso es ponernos en los zapatos de otras personas también. Súper, súper chévere, ¿no? Y eso hasta hoy lo comprendí, imagínense. O sea, por eso yo estoy tan contento. O sea, quedé como tan emocionado hoy y Yo toda la digo, mañana me la pasé feliz. el corazón de la Biblia, literal, son estos 4 evangelios, y ese es el corazón de la Biblia, literal. De ahí. Exacto. Digamos, ¿por qué? Porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a ese. Entonces, digamos, por eso es el consejo del pastor que nos dice, cuando ustedes van a leer la Biblia, primero lean el Nuevo Testamento. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento está el cumplimiento. Y ya después del cumplimiento, nosotros ya en el Antiguo vamos a empezar a ver, todo lo que está escrito, con razón, ya sea que apuntaba. ¿Sí? Vale. Súper, súper. Bien, Bueno, papi, vale, la verdad yo estoy muy contento hoy, especialmente estoy sorprendidísimo. Papi, ¿quería hablarnos algo? Está en silencio. Está en silencio, pa. Está en silencio. ¿No nos escucha? Ya. Gracias a Dios, primeramente al Espíritu Santo, siempre que lo que se ve a cada día, se ve, se nota y uno aprende, no es casualidad realmente, porque yo me pongo a buscar de verdad, me ha pillado Marcos ni Lucas no aparecen en los 2 apóstoles, que está en Marcos, que relata, está en San Mateo y está en San Lucas, y me hacía una pregunta a su mamá, ¿y por qué? Pero ella sí, porque lo encontró por ahí en la otra Biblia, que por qué Jesús, que el bautismo es para perdón de pecados, y que por qué Jesús se bautizó. Entonces, y yo la vuelvo a mirar y le digo, pero mami, me extraña una pregunta de esas, sabiendo que él es el maestro, él vino a cumplir la ley, él venía a enseñarnos. Por ahí empieza, y hay 4 cositas muy bonitas. Entonces, el ejemplo, el cumplimiento, él venía a enseñarnos. Entonces, lo otro, pues, a veces quería hablar un poquito. Hay gente que no está conforme con los 4 evangelios. Y habemos otros que decimos, pero ¿para qué 4 evangelios si uno solo relata todo? Y vemos que no. Siempre 4 personas, lo que nosotros hablamos en el dicho del mundo, 4 personas ven más que una, 2 ven más que una, 3 ven más que una, y 4, y no se necesitaban 12. Pues es lo que uno mira. Con más 4 son más que suficientes los hechos, y viene Pablo y nos refuerza
todo. Pedro vuelve también y nos da un relato ya para final. Viene Juan también, viene no lo que usted dijo en principio, la Biblia. Yo no sé en ese sentido, sí, gracias a Dios primeramente. Yo sí nunca he desconfiado de que la Biblia no está completa. Siempre yo sé que Dios, lo que varias veces usted repitió en algunas ocasiones, y eso hace años ya también, sería que Dios nos va a dejar algo incompleto a sus hijos. Si Dios es un Dios de justicia, Dios es fiel y verdadero. Si hay alguien bueno, que sea la Lito hace rato en su oración, Dios bueno, eres Él. Entonces, qué desconfianza. Aquí eso es, como dice, ahí démosle gracias a esa Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que nos siga, como dice, ilustrando y enseñándonos y dándonos ese poder y ese aliento y ese entendimiento, ese conocimiento, esa inteligencia. Gracias, familia. Gracias, Juan, gracias. Bueno, ¿a ti Lalo, le gustaría compartirnos algo? Por supuesto. Sí. Lindo, ¿no? Dice lo que como empieza, ¿no? De Jesucristo, como lo nombra ahí, el resucitado, el que todo lo puede, porque en Jesucristo hay poder, mucho poder, en el nombre de Jesucristo. Cuando usted sella una oración, cuando la hace, cuando la sella, cuando lo que va a pedir, hay mucho poder en el nombre del Señor Jesucristo, bendito su nombre. Y acá me llama mucho la atención el 5, que dice en la partecita, la última, dice, confesando sus pecados. Es muy importante las confesiones de pecados con Él. Para que Él siga, o sea, para que lleguen los milagros, es importante hacer esa confesión. Y es muy importante cerrar ese ciclo de la carne, ese ciclo de la carne que no deja. Es importante cerrarlo, como como la palabra nos dice ahí, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el 7 dice, el 7 es muy hermoso. Dice que el 7 dice, viene tras mí el que más poderoso, el que es más poderoso que yo. Acá dándole siempre la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Y así estamos nosotros. Él es nuestra cabeza, Él está encima de nosotros. Y nosotros estamos, o sea, lo necesitamos desde hoy para siempre. El 8 dice que el Espíritu, que lo bautizó con el Espíritu Santo. Y acá la parte clave, el 10, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando ustedes hablaban de los 4 evangelios, cuando Dios utiliza, eso lo veo de esa manera, cuando Dios utiliza una persona santa, pura, llena de su gloria, esos 4 evangelios nos muestran algo, o sea, vamos por el mismo camino, vamos por el mismo sendero, pero nos muestran algo diferente, algo distinto, con el mismo sentir. Esa es la fe del Señor Jesucristo. Y es importante, si él lo creó así, es porque, o sea, Dios es muy perfecto. Él es tan bueno y tan perfecto que lo creó así, lo destinó así, porque donde hubiera habido un solo libro, usted sabe que hasta el enemigo no, pero no está escrito sino solo ahí, entonces no le pare bolas, no, está escrito, está registrado en 4 libros. Entonces es la importancia del Evangelio del Señor Jesucristo, de que todos los 4 tenían el mismo sentir. Es como hoy en día, esos cuatro están reflejando, por decir algo, muchas naciones. Esos evangelios están regados por todo el mundo y son millones de personas las que reciben al Señor Jesucristo, porque esos 4 evangelios le confirman que la voluntad del Señor Jesucristo fue que fuera a la cruz, muriera en la cruz y resucitara el tercer día y le quitara esa potestad a Satanás. Y hoy en día, por medio del Señor Jesucristo, recibimos esas llaves, la llave de su gloria, las llaves del Espíritu Santo, la potestad de su grandeza, de su gloria, de su Santo Espíritu. Es muy, o sea, cuando Dios utiliza una persona, los utilizó a ellos, fue por algo, porque fueron santos, porque se consagraron. Humanamente empezaron ellos así como nosotros, iban avanzando, escalando. La parte espiritual es así, escalar, usted va escalando, otra dimensión, más fe, más unción, más poder, y sube ahí más otro nivel, y así, pero nunca, así como anteriormente que en
en enseñanzas pasadas, así ese ego ahí es que sacarlo del corazón, pero permitir que el Espíritu de Dios siempre siga creciendo en nuestros corazones y dejarlo que crezca siempre, porque él es el que nos debe gobernar prácticamente, precisamente. Pero el Evangelio de Marcos, no sé, o sea, tiene algo especial, tiene algo lindo, tiene algo precioso. Son enseñanzas, por eso le digo, el mismo camino, pero es una enseñanza preciosa, tiene algo, o sea, es algo precioso que uno siente uno la presencia de su gloria, es el poder de su gloria cuando uno empieza a leer este libro. Es hermoso, trae como buena energía de gloria, energía de poder, es esa presencia del Espíritu Santo. Y es lindo llegar allá, cielos abiertos, eso es precioso. Cuando usted ore, cuando usted le pida al Señor que los cielos se abran, Padre, todos los milagros ocurren. Y eso es lo que estamos necesitando, porque por decir algo, nosotros en este momento estamos incompletos acá. ¿Por qué? Porque hace falta nuestras familias, porque nos hace falta una cosa y otra, porque nos falta, estamos incompletos porque dice algo, pero nosotros somos ese poquito, y por medio de ese poquito, en las manos del Señor, vamos a ver su gloria, vamos a ver su gloria. Tenemos que verla para la gloria del Señor Jesús y por medio del Señor Jesucristo, el nombre sobre todo nombre en la tierra. Eso era lo que quería confesarles, pero muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga, los aportes son importantes. Dios nos siga bendiciendo con estas hermosas enseñanzas que día a día estamos aprendiendo y gracias al Señor por esta oportunidad. Dios les bendiga a todos. Mi tío dio habló la esencia, que es la confirmación por si a alguien le queda duda, así de sencillo. Súper, súper, súper. Digamos, a mí me pasó algo en Semana Santa. Digamos, en Semana Santa, yo he visto que nadie enseña cronológicamente lo que pasó con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y pues yo en Semana Santa, no sé si de pronto el tío Lalo leyó el resumen que yo hice, o sea, sinteticé de los 4 evangelios el orden cronológico de lo que pasó en la semana de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, digamos, cuando lo hice, aprendí mucho y yo dije, pues sería interesante unir los 4 evangelios y dejar solo uno, como hacerlo cronológicamente, así como dice lo de Semana Santa. Y pues de pronto se dé la oportunidad. Sería algo bonito porque, digamos, obviamente, con lo que hablamos ahorita, si Dios dejó los 4 es por alguna razón. Pero en este momento, si Dios nos ha permitido comprender la importancia de los 4, pienso que también es por alguna razón. Y no sé si el tío Lalo de pronto haya leído lo de Semana Santa, pero fue bonito. Y aunque no está completo porque el tiempo no me daba, o sea, es que es tanta información que hay en los 4 evangelios en solo la semana de la crucifixión de nuestro Señor, y yo la hice día tras día, comenzando desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Entonces, es muy bonito porque ahí lo que vemos es, digamos, ahí fue donde comprendí el objetivo de los cuatro evangelios, porque los 4 se complementan y en algunas ocasiones donde muestra aparentes contradicciones, lo que muestra es en realidad cómo se vivió el momento de caos, el momento de confusión, el momento, digamos, como de expectativa o de asombro. Entonces, eso se resume en esas aparentes diferencias que se ven en los evangelios. Entonces, ¿quién quita que de pronto Dios permita, digamos, hacer algo así como lo que hice con Semana Santa? De pronto con los evangelios sería ideal, sería muy bonito, porque vuelvo a decir, hay muchas personas que se la pasan viendo aparentes errores, pero vuelvo a decir, nosotros ya entendemos que no son errores, sino sencillamente es la manera como Dios quiere que nosotros comprendamos y nos metamos más en la historia. Entonces es bonito, quién quita que de pronto algún día se dé la oportunidad. Ay, familia, no sé, la verdad, muy bonito. Yo estoy muy contento con lo de hoy, porque, vuelvo a decir, es algo que nunca he escuchado, nunca había escuchado a nadie que enseñara algo así, y pues tener el privilegio de escucharlo de parte de Dios a través de su palabra me parece impresionante. Hola, Leito. ¿Tienes silencio, Leito? Ya. Sí, buenas noches para todos. No, yo los estaba escuchando, lo que pasa es que tenía un oficio por ahí pendiente, pero los escuché desde que empezaron. Y pues la verdad me asombra lo que Mao ha escudriñado y ha encontrado en la palabra, porque créanme que todas las personas no encuentran las cosas, las perlas que están ahí escondidas. En cuanto a que Lucas es hijo de Pedro, me parece Marcos, me parece tan bonito porque tan chévere servirle a Dios la familia, ¿no?
tan chévere estar unidos en un mismo sentir. Eso me parece muy bonito en cuanto a esa partecita. Y sí, definitivamente esos evangelios nos muestran que debemos seguir a Jesucristo, que Él es nuestro modelo a seguir, que Él es esas 4 versiones de estos 4 hombres tremendos de Dios, que fueron tremendos apóstoles, tremendos para acompañarlo, luego para seguir predicando y todo. Eso me muestra que también son un modelo a seguir ellos, por todo lo que hicieron, por todo lo que relatan sus hechos en la escritura, y sobre todo porque nos dan a conocer lo que hizo Jesús aquí mientras estuvo en la tierra. Gracias, Mao. Vale, Leito, muchísimas gracias. Muy bonito tu aporte. Y sí, lo que decía el tío Lalo, lo que dice Leito, lo que dice mi papi también, obviamente toda la gloria es para Dios porque en serio es un privilegio poder descubrir estas cositas. A mí o sea, digamos, desde hace ya unos años es que Dios me viene sorprendiendo y es prácticamente a diario. O sea, digamos, cada día aprendo cosas nuevas. Pero a veces, por ejemplo, cuando yo entendí esto, de que Marcos era hijo de Pedro, que eso creo, si no estoy mal, fue el año pasado, yo decía, bueno, sí, es muy bonito, pero yo decía, pero ¿por qué está tan escondido? O sea, porque es que está demasiado escondido. O sea, en una parte está muy obvio, porque lo dice Pedro claramente, pero digamos, como los teólogos dicen, no, es figurado, no es verdad, ¿sí? Es sencillamente figurado. Entonces, digamos, precisamente Dios sabía que aunque lo leyeran textualmente, no lo iban a creer. Entonces, por eso, de esa manera, Dios lo escondió tan bien escondido, tan bien que le da 4 nombres a Pedro. O sea, eso es impresionante. Entonces, cuando yo veo eso, y pues esta mañana la verdad fue la sorpresa, porque yo dije, bueno, vamos a leer el Evangelio de Marcos, listo, lo leí. Y después comencé a meditar, yo dije, bueno, pero Marcos, ¿por qué escribe estas cosas? Porque escribe diferente a los otros discípulos. Nada más la introducción, nada más el primer versículo ya es diferente a los otros evangelios. Entonces, pues claro, yo me acordé de quién era Marcos y empecé digamos, como a repasar esa parte y yo dije, no, esto está importantísimo y es muy valioso para comprender ahora sí el porqué de los 4 evangelios. Y pues vamos al punto, obviamente. Toda la gloria es para Dios porque sin Él no podríamos comprender estas perlas tan bonitas que Dios nos da. Y si Dios nos las está dando es porque son importantes. Si Dios las escondió en la palabra es porque es importante. Y si nos la está mostrando ahorita es porque es el tiempo y vuelvo a decir, es porque es importante. Entonces es muy bonito. Yo la verdad hoy estuve casi todo el día todo emocionado por esto. La verdad me parece un privilegio poder entender estas cosas y un privilegio poder compartirlo. Es muy bonito que nosotros podamos entender estas cositas tan bonitas porque lo único que hacen es fortalecer nuestra fe, ayudarnos a entender y a comprender el corazón del Padre, el corazón de nuestro Señor y el corazón del Espíritu Santo. Eso en conclusión. Ay, familia, la verdad que muy emocionado hoy. Entonces, bueno, mañana no me imagino qué más nos va a mostrar Dios a través del Evangelio de Marcos, porque vuelvo a decir, aunque ya leímos 2, este es el tercero, pero nos hemos dado cuenta que hoy es uno de los días que más cosas así impresionantes hemos visto, entonces es muy bonito. Carlitos nos escribe algo, dice, me parece muy interesante lo concluido hoy acerca de los 4 evangelios, ya que en base a los comentarios de Mauricio vemos que la palabra está viva y no sería sino un libro más o simples datos históricos o información, ¿sí? No sería, no, o sea, la Biblia está viva, la palabra está viva y no es un libro más o simples datos históricos o información. En cambio, ahora sí oímos atentamente la voz de Dios en su palabra. Tenemos, como Él lo dijo desde el Antiguo Testamento, la bendición y la vida. Si no lo hacemos así, la muerte o la maldición. Gracias, Carlitos. Esos aportes de Carlos son la cereza. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Ay, impresionante. Bueno, familia, muchísimas gracias. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora. Y nada, bueno, que tengan una linda noche, un buen descanso y bueno, nos vemos mañana. ¿Listo? Veremos a ver cómo nos sorprende Dios mañana. Chao, tío Lalo. Chao, Leito. Hasta Gracias mañana. por acompañarnos. Bendiciones chao, a todos. Leitita. Dios Chao, los guarde. Pablo. Gracias. Saludos al tío Freddy. Dios les bendiga a todos. Gracias. Dios les Chao, guarde. Martín. Hasta mañana a todos. Freddy. Chao. Chao. Vale, nos vemos. Hasta mañana, Chao, Carlitos. Carlitos. Bendiciones.
¿Hoy es miércoles? Es la primera clase.